Buenas noches, seguimos con Sierra y Mar, el programa que pretende analizar la evolución de los municipios de la provincia de Cádiz en los últimos 40 años, desde que tomaron posesión los primeros ayuntamientos democráticos en 1979. Esta noche está con nosotros Miguel González, un chiclanero conocido y reconocido, que durante un tiempo fue presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y que por su papel que todavía desempeña como empresario en Chiclana tiene una visión excepcional sobre la evolución de su ciudad en estos 40 años. ¿Pudiéramos quizá resumir, Miguel, que Chiclana ha pasado de ser pueblo a ser ciudad? Pues sí. La Chiclana de los últimos 40 años, bueno, pues hay que decir que ha duplicado su población en invierno y multiplica su población por 3 en verano. Pasamos, en los años aquellos eran unos 40.000 habitantes, hemos pasado a 80.000 y en verano nos ponemos con los turistas en 240.000 habitantes. Las infraestructuras de la ciudad también han crecido, pero lo fundamental es que hay 3 Chiclanas, y es la Chiclana de antes, de aquellos años, de hace 40 años, que principalmente era sector primario: agricultura, ganadería, pesca, con sus esteros y con las almadrabas, y minería, que la sal se consideraba minería. Había canteras de cales, canteras de yeso, canteras de subbases, de grava, bueno, pues era sector primario. A partir de los años 80, 70 y tanto y 80 ya, Chiclana empieza a construirse los polígonos industriales, empieza ya la industria del mueble, la industria de la cerrajería, de los materiales de construcción, y se puede decir que hasta los años 90 es cuando entra el sector secundario, el industrial, pero sin olvidarnos del primario. Seguimos también con el primario. Y quizás la Chiclana, a partir de los 90, entra al sector terciario: el turismo, el ocio, diversión, hostelería, que es cuando se desarrolla todo el nuevo Santipetri, y Loma del Puerco. Hay que decir que las 3 conviven, pero bueno, tiene sus dientes de sierra, su subida y su bajada. Hay que decir que Chiclana, después del tema de la sal, pues entra la acuicultura, se empieza a hacer acuicultura, hasta el año 88, que llega la ley de costas y paraliza la acuicultura. La consecuencia de esa parálisis, bueno, pues hay grandes inversiones. La FAO decía que el mejor punto de hacer acuicultura en Europa era la bahía de Cádiz, y bueno, y lo que pretendía aquella ley de costa, que nos parece muy bien de cara a las playas, para los hoteles, para que no se construyeran en el filo de la playa, pero lo aplica a la acuicultura, a los ríos y a los caños, y entonces lo que se consigue es el efecto contrario: que se confisque un montón de terrenos. De las 9.000 hectáreas de la bahía, del parque natural, se confiscan unos 4.500, y son los 4.500 hectáreas de lámina de agua que se ha perdido en el parque. La universidad sigue dando licenciados en acuicultura, en ciencias del mar. El Instituto de Formación Profesional de San Fernando también sigue dando por profesionales de la formación profesional, pero desde que salió esa ley se ha quedado paralizado el sector. Por lo tanto, es un sector que tiene mucho futuro, porque bueno, los mares se están esquilmando y el futuro tendrá que venir de la acuicultura, igual que antes se veían los pollos por las calles y ya ahora no se ve, está en granjas, pues vendrán de granjas marinas, pero bueno, te digo, las luces y las sombras. Y no te iba a decir, el sector primario casi ha desaparecido en Chiclana, ¿no? Bueno, existen todavía muchas fincas de viña, de ganadería, hay también cultivos de remolacha, de girasol, de cereales de secano, o sea, toda la parte que va hacia la carretera Medina se sigue cultivando. Lo mejor en la parte del Pinar, de los franceses y el Marquesado sigue habiendo viña, aunque también hay que decir que bueno, que ahí también ha afectado el urbanismo, que yo también quiero hablar un poquito de la infraestructura, ¿no? Las infraestructuras tienen que ir
2 pasos por delante de la sociedad. Y muchas veces cuando no existen infraestructuras, pues resulta de que pasa lo que pasó en Chiclana en los años 70, 80 y 90, con un urbanismo descontrolado. Precisamente se hace bien en la zona de la playa, en urbanizaciones como Costa Santipetri, Lomas del Puerco, Nuevo Santipetri, Doña Violeta, La Barroza, todo eso se ordena y se construye bien, pero el resto de las economías medias de la bahía, pues bueno, Cádiz está rodeado de mar, San Fernando está rodeado de marisma, pues el punto de expansión era Chiclana, y entonces a un agricultor, bueno, que había una sobreproducción de uva, le pagaban la uva barata, malamente y tarde, y entonces ese hombre vendía la viñita se la vendía a un señor, que ese señor hacía 4 carriles, vendía parcelas a 200 pesetas al metro y empezaban a construirse viviendas ilegales. Entonces no había el control urbanístico que hay hoy y bueno, y la consecuencia es un urbanismo un poco que teníamos que haber creado las infraestructuras para esas viviendas tipo medio, igual que había viviendas más de lujo en el Nuevo Santipetri, bueno, pues una vivienda para economías medias de la bahía y no se hizo. Entonces, bueno, pues lo hicieron las economías medias haciendo sus carriles, sus chalés, sus viviendas y bueno, y ahora son las que el ayuntamiento con el tiempo tendrá que ir legalizando poquito a poco. Tú si miras el plano de Chiclana, lo que llaman los finos la mancha urbana, es decir, lo que ocupa ahora mismo las zonas residenciales, tiene el mismo tamaño que la mancha urbana de Marbella, que tiene cerca de 200.000 habitantes. Exactamente. Es decir, que esa expansión de ese urbanismo que algunos llaman de manera un poco laxa, casual, pero en realidad es ilegal, que a mi juicio trae más problemas que otra cosa, ¿no? Porque son gente que requieren los servicios naturales, agua, luz, telefonía, alcantarillado, recogida de basuras, viales, y que no tienen, y que cuando se instalaron allí, los que se instalaron sabían a dónde iban, pero han pasado los años y ahora ya, como el ayuntamiento les genera el IBI, dice, si yo pago IBI, tú me tienes que regularizar esto, ¿no? La situación, sí, eso es lo que está pasando. También que es una ciudad que ha crecido en horizontal y no en vertical como otros. Tengo amigos que se dedican al tema de recogida de la basura y eso, y nos dice que la mancha urbana de Chiclana, que puede empezar en la entrada de Chiclana donde está el Eroski, que es el Pinar de los franceses, desde allí pasa Marquesa, hasta Conil. Marquesado, entra en el casco urbano, sale por la carretera a la playa, el Mayorazgo, las Menuitas, los Gallos, las Mogarizas, Coto San José, Costa Santipetri, Doña Violeta, Nuevo Santipetri, Loma del Puerco, estamos en Conil. Pero entonces lo que te hemos dicho son 8 o 9 kilómetros, recogiendo basura, de limpieza. Entonces hemos creado una ciudad clara, cara. ¿Por qué? Porque la ciudad está en horizontal, lo mejor en una ciudad, que te digo yo, que fuera de bloques de piso. Benidorm, pues, es más eficiente, ¿no? En 1 kilómetro cuadrado, pues lo mejor recogería la misma basura que recogemos aquí en 20 kilómetros cuadrados, en 30 kilómetros cuadrados. Y ese fenómeno, que no es exclusivamente chiclanero, por supuesto, ¿no? Pero es muy chiclanero, ¿no? Ese fenómeno, ¿cómo se da, no? Porque a mí me parece sorprendente que gente que se compra una parcela, se construya un chalet, sabiendo que no puede, que los ayuntamientos miren para otro lado y la justicia sea incapaz de establecer el orden urbanístico, ¿no? Es una conjunción, una cosa increíble, ¿no? Pues sí, pero aunque tú lo veas hoy muy complicado, antes era muy fácil. Solamente nadie se metía en eso, alguna gente decía, la Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Como a mí no me la dan nadie, pues la autoconstruyo yo. Y hasta la autoconstrucción lo que pasaba es que muchos padres
tenía su parcelita de campo y él fallecía y entonces, si la parcela era de, ¿qué te digo yo?, de 8.000 metros y tenía 8 hijos, le daba a cada uno una parcela de 1.000 metros, con lo cual ellos construían la casa, la autoconstrucción en esos 8.000 metros. Luego, lo mejor ya tenían menos hijos, tenían 2, y cuando fallecía el que había recibido los 1.000 metros, la partían 2 para los 2 hijos de 500, y empieza un poco lo que es el minifundio y la autoconstrucción de viviendas. Hasta ahí no hay problema. El problema viene cuando vienen señores de otra parte de la ciudad o de fuera de la ciudad, empiezan a comprar terrenos, hacen carriles y venden las viviendas ilegales. Ese para mí es más problema que la autoconstrucción, aunque los dos son ilegales, pero es algo tan sencillo, te lo voy a explicar y lo va a entender, como ahora mismo con el tema de los amarres de los barcos. Hay 2 clubes marítimos en Santipetri, uno es el Club Marítimo Santipetri de toda la vida de Dios, y hay otro club que se llama el APA, de la Autoridad Portuaria de Andalucía. Estos clubes están ya llenos. Pues entonces resulta que la gente, el barco lo pone en medio del caño de Santipetri o del caño del Alcornoca, son amarres ilegales. O sea, igual que hay viviendas legales e ilegales, hay amarres legales e ilegales. ¿Qué es lo que hace falta? Una planificación. Se ha hablado varias veces que se va a ampliar porque hay una salina allí, un estero antiguo que se puede arreglar y hacer 1.500 atraques. Bueno, pues tendrá que ir el ayuntamiento por delante, porque si no, el caño llegará un momento que se cegará de embarcaciones ilegales. Pues esto pasa, hay que poner un orden, una ordenación en ese territorio marítimo, igual que llegó el momento que se empezó a poner el orden. Se creó ya la policía urbanística que iban buscando las viviendas ilegales, pero hasta los años 90 o el año 2000 no llega esa policía. O sea, allí no había nadie, los guardias estaban para dirigir el tráfico y punto. Y entonces nadie se preocupaba de esto. Cuando ya luego empieza a contaminarse los acuíferos con el tema de las pozas sépticas, contaminan. Ellos hacían un pozo para extraer agua y una poza séptica para los residuos, pero cuando llega se filtra y se contamina, y es cuando empiezan a llegar los problemas. Y entonces, bueno, se empiezan a pedir, todo el mundo quiere legalizar esas viviendas ilegales. Lo que ocurre es que el precio no es barato. Entonces el ayuntamiento no tiene dinero. Todo dice que lo ponga la Junta de Andalucía. Bueno, en definitiva hablamos de infraestructura. Y por eso digo siempre que la infraestructura tiene que ir un paso por delante de los demás. Y en esa infraestructura, bueno, infraestructura no solamente son carreteras, sino son urbanizaciones, luz, agua, alcantarillado, electricidad, y entramos si quiere, en la Chiclana actual, ¿no? En la Chiclana actual, pues bueno, uno de los principales problemas que tenemos es el paro. Hay ahora mismo unos 10.000 parados. Chiclana siempre la media de paro que tuvo era entre 1.500, 2.000 personas en la época buena. Bueno, nosotros decimos que hay 4 tipos de paro. Está el estructural y el estacional de verano, y luego el oficial y el real. En los años aquellos que no encontraba tú un albañil por ningún sitio, había 1.500 parados. Era la diferencia entre el oficial y el real. Siempre ha habido economía sumergida. Pero ahora, con la crisis, por las consecuencias de la crisis, es la economía sumergida, la delincuencia y el aumento del paro. Y es verdad que hay paro, pero sin embargo hay empresas que se quieren venir a instalar a Chiclana y por no haber una infraestructura determinada no pueden venir, porque por ejemplo ha llegado una que era la principal de su sector a nivel de Europa, que quería poner unas instalaciones, pero quiere ponerlo un polígono industrial, toca varios, pero necesitaba 7.000 kilovatios de potencia. Y entonces se dice Endesa que no puede suministrar los 7.000 kilovatios, que no lo tiene, porque está pendiente de una subestación que tienen que hacer. Bueno, la subestación todavía no se ha firmado. El caso es que con este tema de subestación llevamos ya 4 o 5 años y no se termina. Entonces, pues empresas que han venido en los años 2004, 2005, no había suelo industrial en Chiclana y vinieron unas empresas farmacéuticas que querían
venir, se terminaron instalando en Málaga, después llegaron otras de auxiliares del sector aeronáutico que se terminaron instalando en Aerópolis, el polígono industrial de la aviación de Sevilla, y entonces, bueno, pues ahora llegan empresas de primera línea que se quieren instalar y nos dice que no hay energía. Entonces ellos dicen, necesitamos 7.000 kilovatios de energía, no hay energía hasta que no pongamos la subestación. El tema del turismo, bueno, pues el tema del turismo hay que decir que va muy bien, que el sector que sigue, el sector primario, el secundario sigue funcionando, el que va mejor de ellos es el tema del turismo. Pero el tema del turismo también podemos morir del éxito. Morir del éxito es que, bueno, junio y julio y agosto ha estado al 90%, septiembre al 99%, septiembre creo que ha estado al 92%, según decía, y octubre también tiene muy buena perspectiva. Estamos bien, los hoteles en el informe CERTUR de excelencia turística aparece como primero de la península ibérica, segundo de España, después de Ibiza y por delante de Marbella, que está al tercer puesto, pero sin embargo, pues podemos morir del éxito. ¿Por qué? Porque las carreteras en verano están masificadas. Entonces, si no se planificamos, si no hacemos la ronda este, la ronda oeste, las dos rondas que falta para que el tráfico fluya, pues si en los últimos tiempos, desde el 90 para acá, ha crecido el número de hoteles, número de veraneantes, número de turistas, número de vehículos. Si no crecemos la misma proporción en infraestructura, pues estamos condenados al colapso. Hay también problemas de aparcamiento y entonces, bueno, pues lo que pedimos a nuestras autoridades es que vayan un pasito por delante. Cuando hablamos, pues hablamos en tiempo de crisis y nos dice que sí, que lo tienen en mente, pero lo que no hay es dinero para hacerlo, ¿no? Y una cosa que te afecta a ti incluso profesionalmente, que se desarrolló mucho en Chiclana, son las empresas vinculadas a la construcción, sí. Que yo creo que tanto en cuestión de mano de obra, es decir, el famoso albañil chiclanero que hacía las obras en toda la bahía de Cádiz, más las empresas suministradoras de materiales derivados del auge de la construcción, desde el que ponía la cocina hasta el que ponía las puertas o vendía electrodomésticos, ¿no? Ese sector vinculado a la construcción, ¿en qué situación está? Bueno, ese sector, la caída fue de un 80%, o sea, del sector de la construcción y empresas auxiliares de construcción, lo que son carpintería, fontanería, electricidad y fábricas de material de construcción, cayó. La caída de la crisis fue un 80%. La crisis, aunque algunos lo han querido enmascarar de crisis inmobiliaria, fue una crisis del sector financiero, que fue el que falló. Los bancos quedaron sin dinero, como consecuencia cayó. Se ha ido en estos años recuperando poquito a poco y se puede haber recuperado un 40%. Se puede haber recuperado la construcción, pero todavía para llegar a donde estábamos antes nos haría falta recuperar el otro 40% que se perdió. Actualmente sigue la crisis, pero esta crisis que viene ahora, uno dice que es una crisis nueva. Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, dijo que no, que es la misma, es otra fase de la misma, únicamente que ahora ya el Banco Central Europeo ha puesto dinero para salvar los 10 o 12 bancos que quedan de pie, pero que ahora el problema es la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y como consecuencia con Europa, y además el tema del Brexit, lo que va a hacer que se pongan aranceles. Aquí una empresa de aquí de la Bahía, que ha cogido recientemente un contrato importante con la Boeing, pues ahora decía, bueno, no sé qué va a pasar porque ahora me van a poner un 10% de arancel, porque era productos de aviación. La Sierra pues está preocupado con el tema del aceite, porque exporta mucho aceite a Estados Unidos, también le quieren poner aranceles. Y entonces, bueno, pues esa guerra arancelaria, si no se lleva allí, pues hará que el precio caiga. Pero en fin, la economía seguimos preocupados, sobre todo porque el tema financiero no termina de despegar. En primero de economía se dice que para que haya una empresa tiene que haber 3 patas.
La primera pata que tiene que ver es mano de obra. Mano de obra tenemos bastante en esta provincia, hay cerca de 200.000 desempleados. La segunda, materias, primas y recursos. Aquí tenemos recursos de todo tipo, de turismo, de equitación, de gastronomía, de lo que tú quieras. Hay recursos de agronaturaleza, de minería, sectores primarios, secundarios, todo. Pero lo que está, ni se le espera, es el tercer punto, es el capital. Los bancos van, las empresas, decir, vos tengo este proyecto empresarial y te dicen que no. Ahí es donde está el verdadero kick, que es lo que le hace falta para que despegue esta provincia. ¿Y tú crees que Chiclana tiene todavía posibilidades de crecimiento en el ámbito turístico? Por supuesto. ¿Hay parcelas para hacer más hoteles? Porque uno engancha esto del Novo y ve un hotel detrás de otro. Sí, pues en el Novo queda precisamente una parcela hotelera en primera línea de playa y luego quedan 3 parcelas hoteleras en Loma del Puerco. No es primera línea de playa, pero sí segunda línea de playa. Eso en cuanto a hoteles grandes. Y en cuanto a hoteles de 2 estrellas, de 3 estrellas, también hay parcelitas más pequeñas para hoteles más pequeños. Pero desde luego también se puede planificar en cualquier momento. Hay zonas que están creadas, igual que hay zonas verdes, zonas de equipamiento, y zonas residenciales, hay zonas de actividades económicas. Cualquier zona de esa actividad económica, que ahora mismo tiene comercial, pues podría ser comercial y hotelera, como es Bahía Sur, por ejemplo. Pero es cuestión simplemente de una modificación del plan general, porque se puede crecer. Y de infraestructura, ¿qué es lo que falta? Por ejemplo, infraestructura viaria de la que tú hablabas antes. Tú sabes que desde la ignorancia se me ocurre que hay un problema en Tres Caminos, sí. Grande, un problema grande en Tres Caminos. Y bueno, que concluya el tranvía, o que pueda extenderse al Novo, sí. El tranvía, ¿no? Son, digamos, dos... Sí, el nudo de Tres Caminos, bueno, esto todos los gobiernos, tanto los de derecha como los de izquierda, nos han prometido que esto se solucionaba en un año, pero la verdad es que llevamos mucho tiempo, quizá 20 o 30 años con ello. Pero bueno, te digo también que la carretera, el proyecto más antiguo que tenemos, la carretera, la antigua 340 Cádiz-Algeciras, que está que llega hasta Vejer, es un proyecto del año 1970, es un proyecto que lleva 50 años y todavía no se ha terminado. O sea, fíjate en 50 años lo que ha cambiado la provincia. O sea, pues un proyecto del año 70, había tramos como es San Fernando-Chiclana, que tenía 2 vías que ya se han duplicado a 3, así y todo, en verano van las 3 vías a tope. Bueno, pues... este verano estuve por la zona de Bolonia, Bailo Claudia, y la carretera desde Vejer hasta Tarifa, con un carril solamente, que son zonas turísticas, nada más que hay que ver Tarifa, que allí había varios campeonatos del mundo de windsurfing, de kitesurf, una zona muy turística, una zona en la que hay, según decía una revista, aproximadamente unos 2.500 nómadas digitales que trabajan 6 meses en Tarifa y 6 en Hawái, que son de grandes empresas alemanas, de Airbus, de BMW, de FEA, de un montón de la Mercedes, de la Audi, que trabajan, diseñan el día que no pueden hacer windsurfing y el día que está bien, pues a surfear. Y después se llevan 6 meses aquí y 6. Bueno, pues siendo uno de los principales puntos turísticos de esta provincia, pues hay que ir por una carretera que está hecha desde los años 40, desde tiempo de Franco, y menos mal que lo hizo Franco, si no, habría un carril. Bueno, Miguel, pues ha sido un placer charlar contigo, pues igualmente, sobre Chiclana. Muchas gracias. Pues nada, Chiclana me da paz.
Situada en la comarca de la Bahía de Cádiz, a 20 kilómetros de la capital, la localidad de Chiclana de la Frontera alberga 83.148 habitantes en sus 205 kilómetros cuadrados de extensión. En estos 40 años de democracia, este municipio ha visto cómo el número de chiclaneros ha ido aumentando exponencialmente en casi el triple de residentes que en el inicio del periodo democrático. De esto tiene gran parte de responsabilidad los distintos equipos de gobierno que a lo largo de estos 40 años de periodo democrático le han otorgado especial importancia al turismo y al sector servicio. La llegada de la democracia a Chiclana supuso un cambio político y social más pronunciado respecto a otros municipios de la provincia. En términos generales, la ciudad funcionaba, pero podríamos decir a paso lento, en cuanto a si lo ponemos ahora, lo anteponemos a lo que fue después de la Constitución, en cuanto aparecen los primeros ayuntamientos democráticos, ¿no? Ahí se nota un cambio, y ese cambio se va a transformar pues no solamente en el número, por ejemplo, de concejales, ¿no? Había 15 concejales en la corporación anterior, ahora en la nueva, a partir ya de abril, ¿no? de 1979, pues hay 21 concejales, aparecen por primera vez los debates, cosas que en anteriores corporaciones pues no existían como tal, ¿no? Eran propuestas de ciudadanos, propuestas de concejales que se llevaban al pleno, ¿no? Eran tiempos muy activos, porque 76, que estaba yo entonces en COU, 77, 78, todos esos son años de muchísima actividad política, en donde todos los que estábamos en aquel entonces estudiando COU, estudiando el universitario, pues estábamos muy metidos en política, porque el momento lógicamente era muy activo, ¿no? Por tanto, un momento muy vivo, muy interesante, y yo creo que, bueno, que eso es lo que provocó que hubiese una generación que entró de manera muy potente en la política, porque había muchas ideas, muchas cosas que cambiar, mucho que hacer, mucho que recorrer. Un grupo de gente joven nos metimos en la política en Chiclana porque la situación del pueblo era un poquito deprimente, como lo era la España negra del franquismo o tardo franquista, que estaba como muy falta de iniciativas, de impulso, de tal. Y digamos, una Chiclana que languidecía con la agricultura, la pesca, las salinas, y todo eso entró ya en crisis en los años 80. Y la verdad es que el ayuntamiento, la sociedad chiclanera, había ilusión y ganas de transformar y de modernizarse, ¿no? Chiclana se movía ya a finales de los 70, había unos grupos extraordinarios y una movida, sobre todo joven, extraordinaria. Con las elecciones del 79, esa movida tan extraordinaria de gente joven que verdaderamente quería participar y todas esas cosas, se llevó una desilusión enorme, porque el que ganó fue Agustín Herrero, que había sido también alcalde en la dictadura. Y claro, nos sentíamos incomprendidos. La verdad, si te pones a verlo ya, una vez pasados tantos años, era que Agustín era un hombre muy conocido y muy popular, y nosotros pues acabábamos de llegar a la sociedad chiclanera y no tuvimos tiempo, ni a lo mejor supimos verdaderamente expresarnos como quería la sociedad o como esperaba la sociedad. Fue un pequeño desastre de organización y de impulso, y los plenos no había mayoría y aquello no era una cosa seria, ¿no? Tampoco tenían las condiciones para hacerlo. No estoy criticando a las personas, sino que aquello fue una coyuntura un poco desgraciada para Chiclana, que no ganara un partido con iniciativas, y fueron 4 años más o menos perdidos en los primeros impulsos de la democracia. Yo siempre he dicho que nos vino bien estar 4 años aprendiendo, porque del 79 al 83 no entramos en la alcaldía, pero por supuesto entramos de concejales mucha gente joven que dominamos realmente el ayuntamiento y le dimos su forma. En nuestro repaso por las 4 décadas de ayuntamientos democráticos comenzamos con el segundo alcalde de la democracia en Chiclana,
el socialista Sebastián Saucedo, tras suceder a Agustín Herrero en la alcaldía, a quien se le recuerda con un fuerte carácter autoritario. Saucedo llega a obtener mayoría absoluta y comenta que aceptó el reto de presentarse a la alcaldía por invitación de su partido. Emprendió medidas entre las que destaca la elaboración de un plan general, una reforma de la administración y la asignación de más recursos humanos y económicos al ayuntamiento. Abordar problemas ancestrales como el problema del río Diro, que era un problema sanitario y de desastres en Chiclana, y el planeamiento lo que permitía era dotar a la ciudad de zonas urbanizables con inversiones importantes. Allí se reflejó el planeamiento de Novo Santipetri, por ejemplo, y zonas urbanizables para poder atajar las ilegalidades, que luego no se consiguió, pero el plan general era un instrumento muy importante. O detalles como aplicar la autoridad y la seriedad y darle a la institución municipal un prestigio y una seriedad que no tenía. Es decir, había una falta de autoridad y de organización de una cosa tan simple como los mercadillos. Pues tuvo que ir el alcalde allí, plantarse delante de los grupos de aquella gente y decir: señores, como en el resto de la provincia, esto hay que encauzarlo. José de Mier, que formó parte de las listas del PSOE en 1983, sucedió 3 años más tarde a Saucedo en la alcaldía, tras su marcha a la Delegación Provincial de Cultura. Refiere que estuvo 15 años dedicado a la política municipal, trabajando en la oposición los primeros 4 años, hasta ser concejal de fiestas y posteriormente alcalde, ya que consiguió mayoría absoluta en las elecciones de 1987 y 1991. Define su estancia en el ayuntamiento como intensa, diaria, continua y sobre todo como una etapa esperanzadora donde Chiclana experimentó un precoz aumento de población, aproximadamente del 50%. Este prematuro desarrollo obligó a tomar medidas urbanísticas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la ciudad sigue sin estar hecha. No sé si me explico, porque el crecimiento ha sido brutal. O sea, no es normal este tipo de crecimiento en las ciudades. Las infraestructuras, los colegios, todas esas cosas iban por delante de nosotros. Entonces, me acuerdo que había un concejal que decía: aquí cuando planificamos, realmente te costaba trabajo planificar, o como yo decía, hay que planificar de noche para trabajar de día, ¿no? Porque no había otra manera, el tiempo te lo comía todo, había que hacer de tuberías de saneamiento y de agua. Se escondieron kilómetros y kilómetros porque nada había, y de hormigonar calles y de hacer acerado, eso era una cosa continua, ¿no? No era. Y el problema más gordo para mí fue sobre todo el de colegios, ¿no? Con el colegio incluso fuimos inventores con la Junta de un sistema en el cual el ayuntamiento, que estaba súper seco, era el que conseguía un crédito para hacer el colegio, pagaba incluso los intereses hasta que la Junta podía ya pagar ese colegio. La demanda que teníamos nosotros era enorme, porque ya te digo, subir de 35 a 52 y con tantísima gente joven, lo teníamos que hacer realmente todo. Entonces, pues, no teníamos tiempo realmente casi ni de preocuparnos. Necesitábamos realmente turistas. Por eso, cuando se monta el follón del Novo Santipetri, nosotros decimos que las parcelas más importantes las queríamos dedicar al turismo. Y pusimos realmente, o las clasificamos como hoteleras. Siempre pensábamos que pasar de hotelero a residencial era muy fácil, pero pasar de residencial a hotelero era casi imposible. Luego nosotros calificamos muchísimo suelo hotelero. Creo que eso fue, en principio, un acierto, porque tampoco esperábamos que se desarrollara tan rápidamente, pero siempre pensábamos, si esto no funciona, siempre habrá quien pueda cambiar la calificación de estos suelos por suelos más residenciales. En 1994 marcha a Cádiz siendo el nuevo delegado de la Zona Franca y deja su lugar a Manuel Jiménez Barrios, a quien le toca gestionar el municipio en pleno tránsito de pueblo a ciudad. Era mi objetivo dotar a Chiclana de cosas que no tenía: carreteras,
centros de salud o centros de primer nivel como el que tenemos en La Longuera, institutos, se hicieron en aquel momento 5 institutos conmigo, el puente se elevó el puente para hacerlo más difícil para las inundaciones, se hizo un puente nuevo, se amplió el puente grande, se crearon las pasarelas, todo el objetivo estaba encaminado a ese tránsito de pueblo a ciudad y a mí me tocó pilotarlo con un equipo de gente inmejorable que desde el teatro moderno hasta cualquiera de los equipamientos importantes en la ciudad me tocó a mí en ese periodo donde decía que el tránsito de pueblo a ciudad exigía un nivel de equipamiento acorde con la población que ya quería Chiclana, ¿no? Y apostó por el turismo, sin olvidar la expansión industrial y el sector primario. En ese momento vivimos un periodo muy importante, el sector turístico tuvo mucho que decir, se construyeron hoteles, pero al mismo tiempo también hicimos algo muy importante, nuestros polígonos industriales. Hay que recordar que se convirtió la Chiclana, que cualquiera que quería hacer algo en la bahía de Cádiz tenía que venir a suministro de materiales de madera, de construcción, de ferretería, del metal, del aluminio. Si convertimos los polígonos industriales, porque en Chiclana la verdad es que la gente decidió emprender. Y cuando se dice eso de la vocación emprendedora de los chiclaneros, no es una forma de hablar, es absolutamente cierto. De hecho, se construyeron los polígonos industriales importantes y se convirtió en lo que fue, por ejemplo, el Urbisur, que eso era prácticamente una cosa, unos solares abandonados, pues terminaron siendo de primer nivel, ¿no? A pesar de la llegada de la crisis en los años 90 a Chiclana, el municipio sale adelante con la construcción del nuevo Santipetri y el desarrollo del sector industrial. En 2004, un año después de las elecciones municipales, marcha a Sevilla para trabajar como secretario general de Turismo y Deporte y le sustituiría José María Román, miembro del Ejecutivo local. En los comicios de 2007, el popular Ernesto Marín accedería a la alcaldía a través de un acuerdo entre 4 formaciones distintas, PP, Izquierda Unida, PA y PSA. Sin embargo, en 2008 Román accedería nuevamente al cargo tras presentar una moción de censura. 3 años más tarde, en 2011, habría un nuevo cambio de color político en la localidad, con el regreso de Ernesto Marín como nuevo regidor tras su victoria en las urnas por mayoría simple. Refiere que la situación económica que heredó estuvo claramente diferenciada en sus 2 etapas como alcalde. Bueno, una herencia complicada, hay que tener en cuenta que situarse. En la primera etapa fue que en 2007-2008 aquello fue una herencia económicamente aceptable, eran los buenísimos tiempos donde el dinero corría, ¿no? O sea que no había ningún tipo de problema, pero sí es cierto que tuvimos que afrontar ya en 2008 los primeros grandes síntomas de la crisis. Ya en la segunda etapa como alcalde, en 2011, la experiencia fue horrible. Es cierto que el gobierno del Partido Popular, cuando ya entró a gobernar Mariano Rajoy, puso en marcha aquel plan de pago a proveedores y eso nos dio la posibilidad de ir quitando la deuda, alargar la deuda a larguísimo plazo y nos dio un respiro que realmente yo creo que hicimos una labor importantísima de sanear las cuentas, de organizar el ayuntamiento y de hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Mi objetivo siempre ha sido, y el grupo nuestro era que Chiclana fuera una ciudad, o sea, que por fin los chiclaneros se creyeran que esto era una ciudad, no un pueblo ya. Entonces, eso ha sido un objetivo a lo largo de los 4 años, por eso hemos hecho actuaciones urbanísticas en el centro, para darle al centro, digamos, un atractivo para que el turista no solo fuera a la playa, sino que viniera aquí también, que se viera a partir de ahí, de esas actuaciones, se viera que realmente esto estaba tomando un cuerpo importante de ciudad. Ya en 2015, José María Román vuelve a ser investido por 3ª vez como alcalde, quien se propone mejorar el paro en la ciudad y proporcionar servicios básicos a viviendas sin regularizar. Hay distintas facetas en eso, ¿no? Una parte importante siempre es el que el ayuntamiento como tal, como ente, es un ente de prestación de servicios, ¿no? Y por consiguiente tú tienes que intentar trasladar a toda la estructura administrativa esa prestación, esa obligación de la prestación de servicio a la ciudadanía, ¿no? Eso es muy importante. Y a partir de ahí, de ese contexto, también es fundamental saber que nosotros estamos para facilitar las cosas, para facilitar inversiones y para, digamos que en la medida de nuestras posibilidades, hacer a las familias un poquito más felices, ¿no?
Todo tiene al final un movimiento que todo gira para que Chiclana tenga vida, tenga actividad y a partir de ahí generemos condiciones de empleo, ¿no?, tan importantes. A día de hoy, Román explica que se está trabajando en el sector industrial, así como en el desarrollo de la construcción, teniendo en cuenta que este municipio tiene como primer elemento económico el del turismo hotelero. Sin embargo, comenta que esto no ocurriría a principios de los 90. Chiclana nunca ha dependido únicamente del turismo, sino todo lo contrario. En los 90 y demás, Chiclana tenía 3 pilares fundamentales, que era el comercio, que era la construcción y que era también el turismo. Y seguramente el turismo no era el principal, sino que en aquel tiempo estaba emergiendo, en el 91 es el primer hotel, los primeros 2 hoteles, y lógicamente el turismo era un turismo residencial y no hotelero. Hoy por hoy, después de todos los años que han pasado, el primer elemento económico en Chiclana es el turismo y todo lo que se mueve en torno al turismo, ¿no?, de toda esa industria o esa economía auxiliar que hay de actividades complementarias con el turismo. Pero aquí, afortunadamente, la construcción sigue teniendo su parcelita importante, va a crecer también en los próximos años y eso no es mal dato, sino que es un buen dato, porque una fuente cuando se mueve la construcción se mueve en todos los sectores. Y luego, como decía, la industria está cogiendo un cuerpo muy importante en Chiclana y en la pequeña y mediana empresa tenemos prácticamente de todo con nuestros polígonos industriales y comerciales, que, hombre, que nos permite decir que hay una variedad y es muy importante las luchas en las que estamos ahora precisamente en seguir trabajando por incrementar la variedad. Chiclana debe apostar por la creación de nuevas zonas industriales, el potenciamiento de un turismo de calidad y el establecimiento de medidas de ordenación urbana. Bueno, yo creo que la Chiclana de los próximos años está embarcada, y el alcalde lo dice mucho, en la regularización de lo que son las zonas del diseminado. Hay que recordar que Chiclana tiene más de 200 kilómetros cuadrados de término, con una división de la propiedad como consecuencia de donde provienen las situaciones anteriores de división parcelaria, que hacen que ese es uno de los principales problemas de abordar y que está encaminado. Entonces eso es algo fundamentalísimo, que Chiclana ponga orden en su urbanismo y que desde luego se tenga una visión mucho más clara de lo comercial, de lo empresarial, de lo turístico, que no se venda más humo, que se vea la realidad y que realmente se comparta con la gente que saben de esos temas, pues realmente para escucharlo, porque tienen mucho que decir en la ciudad. Pero además de ello, pues efectivamente tiene que seguir desarrollando empleo, en el tema del nuevo polígono industrial, tiene que seguir mejorando la estacionalidad turística en la parte del invierno, conseguir que el invierno también sea, y no cierren hoteles, sino que al revés haya posibilidades de abrirlo. Pero yo creo que algo muy importante, Chiclana tiene un potencial muy importante dentro de las dificultades que todos los pueblos tienen en la crisis, pero tiene una población muy joven, con una capacitación muy elevada. Ese es el principal potencial que tiene Chiclana hoy, la capacitación y las ganas de emprender. Si la administración autónoma ayuda, como sigue ayudando, si la administración provincial ayuda y sigue el Ayuntamiento de Chiclana teniendo claro que para trabajar tiene que ser con la complicidad de la entidad privada y puesto a disposición de la administración la vanguardia, tendremos garantizado el futuro. Yo lo que he hecho en falta siempre son, y se lo he hecho a los empresarios en cierta manera, la falta de empresarios que realmente vean un futuro, que no se queden en la construcción y en el ladrillo, que vayan a mucho más, que ya hay mucha más gente preparada. Eso nos dará un Chiclana de muchos pocos. O sea, si seguimos creciendo en turismo de calidad, entiendo que eso genera mucho beneficio, que las temporadas cada vez pueden ser más grandes, hay que abrirlo, y hasta que se desarrolle la joya de la corona que tiene Chiclana, que es el Santipetri, pero Santipetri, el viejo, que habría que tener suerte, aunque yo creo que eso se desarrolla bien en tiempos de bonanza, tiempos como los de ahora es difícil, ¿no? Pero que podría ser una ciudad completa. Yo creo que el pueblo de Santipetri puede ser un elemento muy positivo
para el complemento de todo el turismo que tenemos diseñado. Pero globalmente lo que queremos es que efectivamente esa Chiclana hace 40 años quede muy atrás y nos incorporemos a la Chiclana de la felicidad, a la Chiclana de la calidad de vida, que es la que hace que tantas personas de fuera vengan aquí a vivir y escojan Chiclana para quedarse, ¿no? Y al final hacen bueno aquello de que Chiclana te hace volver. Potenciar el suelo industrial, trabajar en la regulación de viviendas urbanizables, establecer políticas activas de empleo y desestacionalizar el sector turístico se posicionan como principales retos a perseguir en los próximos años.